Amigos, bienvenidos a esta serie de entregas que estaremos haciendo desde onlinetesis.com. Mi nombre es Alejandra Gray, gerente del Departamento de Mercadotecnia, y les estaré hablando sobre temas relacionados con investigación, metodología, salud y bienestar personal, dirigidos tanto a profesores como a estudiantes, y también todo lo relacionado con actualidad educativa. Desde ya te invitamos a que te suscribas a nuestro canal, le des like y compartas nuestro contenido y actives las notificaciones para que así no te pierdas de ninguno de nuestros videos. En onlinetesis.com te ayudamos a que cumplas tus sueños. Retórica en la investigación. La retórica se refiere al estudio y los usos del lenguaje escrito, hablado y visual. Investiga cómo se usa el lenguaje para organizar y mantener grupos sociales, construir significados e identidades, coordinar comportamientos, mediar en el poder, producir cambios y crear conocimiento. Los retóricos a menudo suponen que el lenguaje es constitutivo, es decir, nosotros moldeamos y somos moldeados por el lenguaje. Es dialógico, existe en el territorio compartido entre uno mismo y el otro. Además, está estrechamente conectado con el pensamiento, es decir, la actividad mental como habla interna. Y además está integrado con la sociedad, la cultura y las prácticas económicas. El estudio de la retórica y la alfabetización escrita se entienden como esenciales para la vida cívica, profesional y académica. La retórica comenzó hace 2500 años como el estudio de formas de comunicación y argumentación esenciales para la vida pública, política y legal en la antigua Grecia. Desde entonces ha desarrollado un cuerpo rico y diverso de investigaciones, textos y pedagogías. La situación retórica. La situación retórica es el conjunto de circunstancias o contexto que rodea un escrito. La situación retórica informa, afecta y guía las estrategias de escritura que elegimos utilizar. Considerar la situación retórica también puede darnos una idea de por qué el escritor eligió ciertas estrategias y ayudarnos a analizar qué tan efectivas fueron las mismas. Muchos factores dan lugar y forma a la situación retórica, incluidos el momento, los acontecimientos actuales y el significado cultural. En general, sin embargo, los tres factores más destacados son la audiencia, el propósito y el escritor. En cuanto a la audiencia, diremos lo siguiente. Cada vez que escribimos, estamos escribiendo a alguien, es decir, a una audiencia. Una audiencia puede estar formada por una sola persona o por un grupo de personas. Si bien algunos escritos también pueden tener audiencias secundarias, todos los escritos tienen una audiencia primaria, es decir, la persona o grupo de personas principal a la cual se dirige la información. Para ser eficaz, nuestra escritura debe adaptarse a la audiencia prevista. Cuando adaptamos nuestra escritura a la audiencia, debemos tener en cuenta las siguientes características: la experiencia con el tema, la relación con el escritor, los valores culturales, personales y profesionales, las expectativas, el propósito de la lectura y la edad. En cuanto al objetivo, toda persona y toda escritura tiene un propósito particular. El propósito de cualquier escrito cae dentro de las siguientes tres categorías: entretener, informar o persuadir. Si el propósito de un documento parece superponerse a estas categorías, debemos analizar por qué podría ser así. Comprender el propósito de un documento puede ayudarte a evaluar qué tan apropiadas o efectivas son ciertas estrategias. Por último, debemos considerar al escritor. Así como las características de una audiencia deben influir en la forma en que se debe escribir algo, las características del escritor también afectan cómo se escribió algo y cómo la audiencia recibirá la escritura.
Cuando analicemos un documento debemos considerar las siguientes características del escritor: la experiencia con el tema, la relación con la audiencia, los valores culturales, personales y profesionales, las expectativas, el propósito de escribir y la edad. Comprender las características y antecedentes del escritor puede ayudarte a generar una idea de las motivaciones y las estrategias del mismo. Las apelaciones retóricas. El filósofo griego Aristóteles nos enseña que los escritores pueden utilizar 3 apelaciones para influir o persuadir a la audiencia. Estas son el logos, el pathos y el ethos. El logos o la lógica quiere decir lo siguiente: los escritores pueden persuadir a su audiencia usando argumentos lógicos, apelan al sentido de la lógica de los lectores al hacer afirmaciones y usar evidencia fáctica para respaldar esas afirmaciones. Los escritores también apelan a la lógica a través del razonamiento, como las declaraciones sí y entonces, también llamadas silogismos. El pathos es la emoción. Los escritores pueden persuadir a la audiencia invocando emociones o relacionándose con las emociones de los lectores. Los escritores pueden apelar al sentido de la emoción de los lectores a través de historias cargadas de emoción, elección de palabras e imágenes. Por último, tenemos el ethos, es decir, la credibilidad. Los escritores pueden persuadir a la audiencia demostrando confiabilidad, buena voluntad y moralidad. Los escritores apelan al sentido de confianza de los lectores citando fuentes creíbles, afirmando su autoridad personal o su experiencia con el tema, o también demostrando tener buenas intenciones y moralidad. Los pasos para llevar a cabo una investigación retórica. A continuación presentamos los pasos básicos para poder llevar a cabo una investigación retórica. En primer lugar, debemos determinar un foco de estudio como discursos políticos, programas o géneros de televisión, películas o géneros cinematográficos, comerciales, textos de revistas, la retórica de las organizaciones si se trata de un movimiento social, letras de música, artes visuales, memoriales públicos, etc. En segundo lugar, tenemos elegir un método de investigación retórica para evaluar y criticar actos o mensajes retóricos. Analizar además los mensajes de enfoque, como si se trata de un discurso presidencial, utilizando un método retórico particular. Interpretar las implicaciones del acto retórico, así como del propio grupo retórico. Por ejemplo, un académico podría optar por investigar retóricamente la violencia televisiva y brindar interpretaciones sobre las implicaciones de la misma hacia los espectadores. Compartir los resultados de la investigación. Al compartir los resultados de la investigación, surge la oportunidad para mejorar nuestra capacidad para crear y evaluar mensajes efectivos. También podemos usar lo que aprendemos de la investigación retórica para dar forma a lo que se constituyen y se entregan junto con los mensajes. Consejos para hacer un análisis retórico. En primer lugar, tenemos las preguntas a considerar. Al realizar un análisis retórico, debemos considerar las siguientes preguntas. ¿Quién es el público objetivo y cómo adapta el escritor la escritura a ese público? ¿Cuál es el propósito y cómo el escritor adapta la escritura a ese propósito? ¿Qué apelaciones hace el escritor y cómo? ¿Son esos llamamientos una opción adecuada para el público objetivo y el propósito? ¿Qué tipo de estilo y tono se utiliza y cómo son adecuados para el público objetivo y el propósito? ¿Qué revelan las estrategias de escritura elegidas en el escritor o en la cultura que la hizo? En segundo lugar, tenemos los elementos a considerar. Al responder las preguntas anteriores, debemos observar y considerar los siguientes elementos del escrito: la elección de palabras o dicción, la estructura, el tono, el uso de las fuentes, la evidencia y el género.
Los resultados de las metodologías retóricas. La investigación sistemática de mensajes nos dice mucho sobre las formas en que las personas se comunican, los contextos en los cuales lo hacen, los efectos de la comunicación en contextos particulares y las áreas potenciales para desafiar y transformar los mensajes para así poder crear un cambio social. Las metodologías de investigación retórica nos ayudan a determinar cómo y por qué los mensajes son efectivos o ineficaces, así como los resultados de los mensajes en la audiencia. Piensa en las campañas publicitarias. Las agencias de publicidad gastan millones de dólares evaluando la efectividad de sus mensajes en las audiencias. El propósito de la publicidad es persuadirnos a actuar de alguna manera, generalmente hacia la compra de productos o servicios. Los anunciantes no solo evalúan la efectividad de sus mensajes determinando la cantidad de productos vendidos, sino que también evalúan la efectividad observando las respuestas de la audiencia a los mensajes dentro de los contextos culturales y en la sociedad actual. Te invitamos nuevamente a que te suscribas a nuestro canal, le des like y compartas nuestro contenido y comentes cualquier duda o cualquier inquietud que pudieras tener. En pantalla también tienes nuestro número de contacto en WhatsApp, donde nuestros asesores estarán gustosos de atenderte. Nuestra vida es ver la tuya realizarse. Te habló Alejandra Grey, gerente del Departamento de Mercadotecnia, y nos estaremos viendo en una próxima entrega.